Revelado, dos leyendas escalofriantes del Tabasco maldito que desenterran lo oculto y SINISTRO. Las noches en el pequeño pueblo de Tabasco estaban plagadas de terror. La Llorona y el Nahual no solo eran leyendas, eran ecos de un horror inminente que asolaba a la comunidad. Juan, un humilde trabajador nocturno en la fábrica de tabacos, podía sentir cómo el temor se arrastraba por las polvorientas calles, mientras las sombras acechaban cada esquina. Cada vez que el llanto desgarrador de la Llorona retumbaba desde el río, los corazones de los vecinos temblaban. La desconfianza se había convertido en el pan de cada día, y las luces escasas iluminaban solo un poco la oscura realidad. Una noche, al regresar del trabajo, Juan encontró su hogar en un silencio abrumador. Su esposa María lo esperaba, temblando, abrazando a los niños con fuerza. Los ojos de ella estaban llenos de pánico. Juan, vi algo en el jardín, una sombra, no era de este mundo, decía entre sollozos. Él sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En su pecho, un latido irregular empezó a resonar, como si su corazón supiera lo que venía. La policía, corrupta y ciega, ignoraba las súplicas de vecinos sobre las extrañas desapariciones. Los murmullos sobre don Carlos, el vecino de al lado, comenzaron a llenarlo de inquietud. Don Carlos, un ganadero considerado hombre de bien, parecía ocultar secretos oscuros. Cada vez que venía a la casa, sus ojos traicionaban un interés malsano y, aunque Juan intentaba ignorarlo, la paranoia crecía como un monstruo en su mente. Cada sombra que se movía se convertía en un espanto, cada crujido de la casa, un presagio de lo que podía suceder. Al caer la noche de un día más, el lamento de la Llorona resonó más cerca. «Juan», gritó una voz interna. Salió de la casa. Con cada paso, la tierra crujía bajo sus pies. A lo lejos, el río se agitaba, casi como si lo llamara. Los árboles parecían murmurar advertencias, y Juan sintió el sudor frío recorrer su frente. Las ramas eran garras que acechaban en la oscuridad. En ese instante, vio una figura al borde del agua. Era familiar, pero el terror se adueñó de él, la sombra observaba desde la distancia. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Desesperado, Juan se giró hacia el pueblo, deseando que los vecinos salieran de sus cloacas de miedo. Pero el silencio era abrumador. La voz risueña de don Carlos retumbaba en su mente. De repente, las luces de las casas se apagaron, y un alarido desgarrador atravesó la noche, como un grito de advertencia. La risa de don Carlos reverberó en sus oídos mientras sombras danzaban y una risa escalofriante llenaba el aire, el terror lo envolvía, la línea entre leyenda y realidad se había difuminado. ¿En quién puedo confiar?, se preguntó, mientras la sombra de don Carlos se cernía sobre él. El peligro no solo acechaba en el oscuro río, estaba en su propia sala de estar, en la cara sonriente de quien parecía su amigo. ¿Podrá Juan salvar a su familia de esta pesadilla insidiosa, o será esta la última noche en su recuerdo? La niebla se deslizaba por las calles desiertas de Tabasco como un manto funerario, cubriendo todo a su paso con un aire de inquietud. Juan se mantenía en pie, atrapado entre el río y su hogar, cada alarido del agua resonando en su mente. ¿Era realmente la voz de la Llorona o un eco de su locura? El tiempo parecía dilatarse en la penumbra, atrapando sus pensamientos en un nudo inextricable de terror y dudas. Mientras la oscuridad se espesaba, se dio cuenta de que debía actuar. Las sombras danzantes no eran solo ilusiones de su mente, había algo real acechando. Regresó a casa, decidido a proteger a su familia. Cuando entró, la atmósfera era opresiva. María seguía abrazando a los niños, sus ojos reflejando un miedo palpable. Las luces parpadeaban cada vez más, como si también compartieran su terror. «Tenemos que salir de aquí», dijo Juan, su voz temblando levemente.
No podemos quedarnos a esperar lo que venga. María asintió, pero su mirada le decía que ella también dudaba. ¿A dónde iremos?, preguntó. ¿Quién nos va a recibir? Don Carlos nos observa. Siempre está cercano. Su nombre resonaba entre ellos como una maldición. En ese momento, un estruendo provino del exterior, un golpe seco como si algo o alguien hubiese chocado contra la puerta. Juan sintió que su corazón se detenía. La risa de don Carlos volvió a sonar, esta vez más cerca, mezclándose con los murmullos del viento. Con cautela y silenciosamente, Juan se acercó a la ventana. A través del cristal, notó la figura de don Carlos de pie en la calle, con su sombrero boca abajo, el rostro parcialmente oculto. Su risa, siniestra y penetrante, invadía cada rincón del pueblo. «Juan», gritó. Su voz era una mezcla burlona y amenazante. «El río te llama. No olvides que los secretos tienen un precio». Desesperado, Juan se volvió hacia María. «No podemos quedarnos aquí. Necesitamos encontrar un lugar seguro». Ella, sin embargo, apenas podía contener su pánico. «¿Y si está por aquí? ¿Qué pasa si atacamos?». «No tenemos otra opción», replicó Juan. Despabilado por la urgencia, se centró en el miedo que quería atraparlo. «Debemos irnos esta misma noche. No hay tiempo que perder». Mientras comenzaban a reunir lo poco que podían llevar, un grito desgarrador resonó desde el jardín. Era el eco espeluznante de la Llorona, más cerca que nunca. «Juan María», la voz pareció retumbar en sus corazones. «La madre de todos los espantos». Ambos miraron a los ojos de los niños, aterrados y confundidos, y supieron que la valentía no era suficiente. Debían tomar una decisión en ese instante. Juan recordó que una vieja leyenda hablaba de la manera en que el nahual podía transformarse en un individuo de quien uno se fiaba, siendo él mismo el que provocara su ruina. ¿Y si don Carlos?, murmuró Juan, con el estómago hecho un nudo. ¿Y si es el nahual? María, aterrorizada, dio un paso atrás. ¿Cómo podemos detenerlo? Las luces en la casa comenzaron a parpadear cada vez más rápido, amenazantes. El tiempo se les acababa. Juan sostuvo la mano de su esposa con fuerza. Debemos enfrentarnos a él. No solo por nosotros, sino por todos en el pueblo. Mientras se preparaban para salir, un vacío creciente comenzó a llenar la habitación. La atmósfera era densa como una niebla y, ante sus ojos, la sombra de don Carlos aparecía en la puerta, sonriendo de manera inquietante. ¿A dónde creen que van, amigos? La noche es joven y hay tantas historias por contar. El terror brotó en los ojos de Juan y María, mientras la sombra se acercaba, anhelando atraparles. Pero en su interior, Juan sintió una chispa de determinación. Había que descubrir la verdad detrás de aquel hombre y el oscuro secreto que rodeaba al pueblo. Cuando él descubra quiénes somos realmente, murmuró para sí, y un escalofrío le recorrió la espalda. La oscuridad se cernía sobre ellos, y apenas pudieron decidir qué camino tomar antes de que la risa resonara de nuevo, llena de promesas malignas. La noche todavía guardaba sorpresas horrendas. ¿Podrán Juan y María enfrentar el horror que se avecina? ¿O sucumbirán al terror que habita en sus propios vecinos? El aire se volvió más denso, respetando un silencio inquietante que se deslizaba por los rincones de la casa. Juan sentía como su corazón latía con una furia desesperada, sus manos sudorosas se aferraban a la puerta, como si la madera misma pudiera ofrecer un refugio. María, aún con los niños abrazados a su pecho, apenas podía contener el temblor en su voz. ¿Y si lo enfrentamos? Tal vez tenga respuesta, sugirió, casi como una súplica. Pero su mirada llena de temor la delataba. Era consciente de que la valentía de enfrentarse a don Carlos era solo un eco de desespero. Juan respiró hondo. Si él es el nahual, no solo nuestras vidas corren peligro. Lo que ha hecho en este pueblo no lo dejaremos pasar. La risa burlona de don Carlos resonó una vez más, como un llamado a la locura, y en un instante, tal como si la oscuridad respondiera a su risa, una ráfaga de viento helado entró por la ventana rota, apagando lo poco que quedaba de las luces. Apenas si lograron acostumbrar sus ojos a la tenebrosa penumbra, cuando escucharon pasos pesados en el piso de afuera, el sonido de un cuerpo acercándose cada vez más. Las sombras se movían como si tuvieran vida propia,
mientras Juan tomó la decisión de abrir la puerta. La imagen del hombre que una vez fue un vecino cariñoso se distorsionaba ante sus ojos. En su lugar, una figura amenazadora ondeaba como una sombra con el rostro oculto de malicia. Don Carlos estaba allí, su sonrisa ahora era un rasgo de locura, sus ojos centelleaban como un animal salvaje. ¿Vienes a jugar, Juan? La noche es perfecta para contar historias y quizás sumergirse en ellas. La risa retumbaba, llena de promesas macabras que helaban la sangre en las venas de Juan y María. «Aléjate de nosotros», gritó Juan, valiéndose de todo el valor que le quedaba. «No permitiremos que hagas daño a nuestra familia». Don Carlos se inclinó hacia adelante, como un depredador acechando a su presa. «Tu lucha es admirable, pero no comprendes. Ya has pagado el precio. El río reclama su parte». De repente, el aire se volvió frío, una presencia sobrenatural había invadido la casa. Los niños comenzaron a llorar, las paredes temblaron y las luces titilaron nuevamente, creando un espectáculo de sombras inquietantes que giraban en la sala. Juan quería reaccionar, quería proteger a su familia, pero el terror lo paralizaba. María, en un arranque de valentía, tomó la mano de Juan. «No podemos quedarnos aquí. Debemos correr. A donde sea, pero lejos de él». Ambos se lanzaron hacia la puerta trasera, pero un fuerte temblor sacudió el suelo. La figura de don Carlos se movió, y era como si la oscuridad lo envolviera, haciéndolo más potente, más real. «No se vayan tan pronto. Este es el comienzo de una historia que no podrán olvidar». Las puertas crujieron, los niños sollozaban con más fuerza y el aire se tornaba en una carga eléctrica. Cuando Juan finalmente pudo romper la inercia del miedo y girarse hacia don Carlos, por un instante, su mirada se desvió hacia el río que reflejaba la luna. Algo emergía de las aguas oscuras, algo terrible. «María, mira», exclamó, pero su voz se perdió ante la creciente cacofonía de lamentos que parecían surgir del fondo del río. Pronto, la forma de una mujer se delineó entre la niebla. Era la Llorona, su rostro pálido y desolado, y su llanto se fusionó con las risas de don Carlos. «Cuando la luna vuelva a elevarse en su apogeo, un sacrificio será necesario», resonaba su voz, anticipando calamidades aún por venir. Con el terror incrustado en sus corazones, Juan y María tuvieron que tomar una decisión terrible. La noche estaba a su favor, pero la oscuridad acechaba más que nunca. «Corre, ahora», grita Juan cuando transformaciones siniestras comienzan a surgir del agua, mientras la risa de don Carlos se transforma en un eco que reintegraba cada rincón de sus mentes, pero, al dar los primeros pasos, Juan se detuvo al notar una sombra familiar. «¿Es eso? No puede ser». Su rostro se descompuso al buscar en la penumbra. Han despertado a fuerzas más allá de su comprensión. Y ahora, su vida y la de su familia podrían depender de una revelación oculta durante años, un secreto que podría condenarlos a todos. ¿Cuál fue el pacto antiguo hecho en Tabasco? ¿Qué sacrificios se llevarán a cabo para calmar a los entes que han despertado de sus tumbas eternas? La noche guardaba secretos que nadie estaba preparado para enfrentar. Las sombras parecían cobrar vida a su alrededor, danzando frenéticamente en la penumbra mientras Juan forcejeaba con su propia mente. ¿Qué era lo que había visto? La imagen se colaba entre sus recuerdos, reviviendo temores que creía enterrados. «No puede ser», murmuró, apenas audible, mientras un escalofrío le erizaba la piel. María, ajena a la confusión que nublaba los pensamientos de su esposo, tiró de su mano, sintiendo la urgencia en el aire. «Juan, debemos irnos», pidió ella, pero el miedo la hizo tartamudear. Las carcajadas de don Carlos se expandían como un eco que reverberaba en su interior, haciéndola dudar si alguna vez encontrarían la salida de esta pesadilla. En ese instante, el sonido del río se intensificó, como un profundo canto que emergía de las aguas. Unas aguas que reflejaban una oscuridad tan densa que parecía respirar. Una parte de él intuía que la salida estaba allí, donde el terror lo había empujado, mientras que otra parte le advertía de un peligro aún mayor. «Los niños», gritó, recordando de pronto que justo al lado estaba Liliana, la pequeña, con sus ojos grandes y llenos de miedo. «Atrás, María», ordenó, regresando con determinación. Un paso adelante y el mundo se convertía en un abismo.
Antes que pudiera reaccionar, escuchó el acurrucamiento de la risa burlona de don Carlos, cada vez más cercana, cada vez más amenazante. Te dije que este es solo el comienzo, querido Juan. Los niños han jugado tu juego y ahora todo tiene un precio. María, sintiendo que la última esperanza se esfumaba, se volvió hacia su esposo. ¿Qué significa eso? Dímelo. El pánico congelaba su aliento, y los ojos de los niños llenos de lágrimas clamaban protección. Antes de que Juan pudiera responder, un estremecimiento invadió la habitación. La figura espectral de la Llorona emergió del río, proyectando una sombra extraordinaria sobre ellos. Tu confusión condujo a un desenlace inevitable, Juan. Los pactos no se rompen, insistió, mientras su voz adquiría un tono casi hipnótico. Con la mirada fija en los ojos de María, Juan comprendió que había algo más profundo, un secreto que late en cada rincón de su pueblo. Tienes que recordar, María. Hay algo que el abuelo siempre decía, murmuró, mientras sus pensamientos intentaban poner en orden la memoria. Había un pacto, un sacrificio. María asintió, aunque su expresión mostraba confusión. Hablaba de las almas perdidas. ¿Qué precio debíamos pagar? Por el amor de Dios, Juan. La angustia en sus palabras hizo eco en el corazón de Juan. Cuando la próxima luna llena surja, dijo la Llorona, su tono ahora grave y desafiante, los recuerdos olvidados se transforman en canje. ¿Qué estarías dispuesto a ofrecer por la vida de tus hijos? En ese instante, la presión en el aire aumentó. Cuerpos etéreos empezaron a fluir desde el agua, tomando forma. Ancianos, jóvenes, todos en una danza macabra, atrapados entre el llanto y el susurro. Juan tragó saliva. No pienso vender a mis hijos. No lo haré. El grito resonó por la habitación, pero la Llorona rió, su risa aguda atravesando el alma de Juan. Las almas se entrelazan en la penumbra, Juan. Tu valentía puede costarles la vida o quizás sus recuerdos. Ven, únete a nosotros, insistió, mientras las figuras emergían en un sinfín de rostros tristes. Déjanos en paz, dijo Juan, gritando con desesperación. El miedo se convertía en una rabia ardiente. Mientras la confusión crecía, la casa crujía a su alrededor y el peso del pacto comenzó a manifestarse. Las sombras se retorcían, convirtiéndose en una marea oscura que amenazaba con engullirlos. El pecho de Juan se agitaba. Dime la verdad. ¿Qué sacrificio debo hacer? La pregunta resonaba en su mente y su voz se quebraba por la angustia. Solo uno de ellos debe ofrecer su alma, respondió don Carlos, su expresión se tornaba en satisfacción, como si todo estuviera orquestado para llegar a este instante. Los niños, terrorizados, se aferraron a los brazos de sus padres. Una decisión crítica se cernía sobre ellos. La noche se cerraba como un puño, despojándolos de la esperanza. Justo entonces, una figura familiar apareció en la distancia, desdibujada por la bruma. Hijo, llamó una voz desvalida, rompiendo el silencio. ¿Podrían ser sus ojos lo que había temido siempre? ¿Una señal de que el pasado nunca se alejaría? En ese momento, la noche revelaba sus verdaderos secretos, y la familia enfrentaba el horror de un legado que podría desencadenar un destino funesto. El sacrificio estaba a la vista y el tiempo se deslizaba como la corriente del río. ¿Qué harían Juan y María para proteger a sus hijos? Y sobre todo, ¿quién sería el elegido para satisfacer la sombra que asolaba sus vidas? El aire se volvió denso y cargado de un terror palpable mientras Juan contemplaba la figura que emergía de la bruma. Reconoció aquella voz desgarradora, era su madre, la mujer que había desaparecido en circunstancias trágicas años atrás, devorada por el río que tanto amaba y que ahora se convertía en símbolo de su condena. Madre. ¿Qué estás haciendo aquí? Juan sintió una mezcla de desesperación y esperanza. Ella representaba el lazo que lo unía a lo terrenal, a un tiempo antes de que la sombra de la Llorona cayera sobre su vida. Pero mientras su corazón anhelaba el abrazo del pasado, la atmósfera se tornó aún más tenebrosa. Yo solo quiero ayudarte, hijo, dijo su madre con una voz temblorosa, como un eco perdido entre susurros. Las risas burlonas de don Carlos y la ominosa presencia de la Llorona retumbaban en su mente, distorsionando sus recuerdos. Recuerda lo que tu abuela te dijo sobre el sacrificio. No puedes ignorar el destino que te espera.
María estrechó la mano de Juan con fuerza, sintiendo el sudor frío resbalar por su frente. Esto no puede estar sucediendo. No podemos creerle, le susurró, pero la mirada perdida de Juan la inquietaba. Ella tenía miedo de que el camino hacia su madre pudiera llevar a todos a la perdición. Las sombras parecían bailar con más ferocidad, abriéndose como un vórtice oscuro. Esos son los ecos de la historia, Juan. Los sacrificios son reales, insistió su madre, y en sus ojos, Juan vio el mismo pavor que vivía en su corazón. Por favor, escoge sabiamente. No todas las almas pueden ser salvadas. ¿Y qué hay de nuestros hijos?, preguntó María, sumida en la angustia. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar? No quiero perderlos. Las palabras salieron como un grito, atravesando el velo de terror que envolvía la habitación. Es demasiado tarde para dudar, la risa de don Carlos resonó de nuevo, cortando como un cuchillo. Este juego ha comenzado. Las almas deben pagarse. ¿Lo sabes, Juan? Uno de ellos. Juan se sintió desgarrar en su interior, la mezcla de amor y miedo se enredaba como un monstruo voraz. Las figuras espectrales de los muertos comenzaron a acercarse, extendiendo manos temblorosas hacia los niños, atrayéndolos hacia la penumbra, como si la oscuridad prometiera saltarlos de su sufrimiento. No, gritó de nuevo, aferrándose a sus hijos mientras sus corazones latían con furia. No permitiré que tomen a ninguno de mis hijos. No lo aceptaré. La Llorona sonrió, su expresión se tornó en algo más monstruoso. Pero esa decisión recae en ti. ¿Qué harás cuando la luna llene su ciclo? ¿Entregarás a uno de ellos, o probarás el dolor de perderlos a todos? En ese instante, el aire vibró como un tambor, y la luz de la luna llena se filtró por la ventana. Las sombras de las almas perdidas empezaron a moverse erráticas, creando figuras inquietantes alrededor de la familia. En un movimiento desesperado, Juan miró a María. ¿Qué hacemos? Debemos encontrar una solución, y entre la desesperación y la súplica, sus almas buscaban respuestas que parecían estar siempre al alcance pero nunca a su entendimiento. Pero de repente, la voz de su madre resonó más fuerte: tu decisión no solamente salvará a tus hijos, cambiará tu propia historia, Juan. Recuerda lo que te conté, no toda oscuridad es eterna, pero siempre hay un precio por la vida. ¿Que sabes sobre el sacrificio? Juan preguntó, aturdido. ¿Qué historia le revelaría ahora su madre? El tiempo se escurría entre sus dedos, y el miedo empezaba a convertirse en desesperación. Las sombras se agolpaban, la presión aumentaba, y las risas de don Carlos llenaban la habitación con un aire de celebración macabra. La luna brillaba con fuerza, y todos sabían que el momento fatal se acercaba. El río lo sabe todo. La respuesta está donde los recuerdos no se han perdido, gritó su madre, mientras una luz desgarradora comenzaba a surgir del río en movimiento, como un faro perdido en la noche. En ese instante, Juan comprendió que debía arriesgarse a descubrir la verdad detrás de aquel pacto maldito. Pero, ¿habría tiempo suficiente? La ilusión de la salvación se desvanecía rápidamente mientras una pregunta se arremolinaba en su mente. ¿A quién sacrificarías para salvar a los demás? Resonó su conciencia con fuerza, empujándolo hacia un precipicio del que no había vuelta atrás, y así, entre el terror y la esperanza, la familia se enfrentaba al oscuro dilema que forjaría su destino. Mientras nuevas figuras surgían del fondo del río, Juan y María comprendían que cada elección conllevaba un secreto mortal. Podrían romper el ciclo de sangre antes de que fuera demasiado tarde, o quedarían atrapados para siempre en la red de recuerdos y sacrificios. Las aguas comenzaron a embestir la casa, y la presión de la oscuridad se apretaba como un abrazo mortal. ¿Quién sería el elegido, y qué secretos aún yacían ocultos en el río de su pasado? La tensión crecía en la habitación, como si las paredes mismas respiraran el terror que los envolvía. Juan sentía que su corazón latía desbocado, resonando en su pecho como el tambor de un juicio inminente. La imagen de su madre brillaba en su mente, pero cada palabra que pronunciaba lo hundía más en la confusión. No podemos. No podemos sacrificar a nuestros hijos, gritó María, sus ojos desbordando lágrimas. Los ecos de su desesperación rebotaron contra las sombras, atrayendo a las almas perdidas que aún danzaban en el rincón de su vista. Pero, ¿qué pasará si no lo hacemos? La voz de Juan se rompió, atormentada.
¿Y si la Llorona cumple su amenaza? ¿Y si perdemos a todos? Las voces espectrales comenzaron a murmurar. Entre ellas, la de don Carlos se alzó: solo hay una salida, Juan. Un sacrificio garantizará la salvación de los otros, eso siempre fue así. Desde tiempos inmemoriales, el río exige una vida. La figura de la Llorona, flotando en la oscuridad, sonrió con un deleite maligno, mientras una brisa helada recorrió la habitación, como si un aliento helado le recordara lo que estaba en juego. Recuerda, mi hijo. El río guarda secretos que pueden cambiar tu destino. Debes buscar la verdad, siempre ha estado oculta llevándose consigo las sombras, insistía su madre, pero su voz se desvanecía bajo el aplastante peso de la desesperanza. Las sombras, en su danza macabra, comenzaron a formar imágenes de los hijos de Juan. Sus risas eran ecos distorsionados, y la visión de sus pequeños en peligro retumbaba en su mente. De repente, un susurro frío le atravesó la piel: escoge quién vive, quién muere. Era un llamado oscuro que parecía provenir del río mismo, de lo profundo y lo desconocido. La mirada entre Juan y María se tornó una batalla, cada uno aferrándose a la esperanza de no tener que tomar una decisión cruel. La casa comenzó a temblar, y el agua golpeaba con fuerza las puertas, como un lamento de advertencia. No puedo hacer eso. No puedo elegir entre ellos. La rabia y la impotencia llenaron a Juan como llamas avivadas por el viento. Si no lo haces, todos sufrirán, susurró la Llorona, acercándose con su manto de sombras y dolor. Tu madre conoce el sacrificio, la sangre llama a la sangre. ¿Qué has hecho? Juan gritó, volviendo sus ojos hacia la figura que una vez fue su madre. Tú elegiste tu destino en lugar de salvarte. Las figuras de los muertos se entrelazaban con el caos de la habitación. Eran rostros de seres cercanos, lamentos de aquellos que habían sido olvidados, gritos de almas que el río había reclamado. Juan. Despierta. La voz desgarrada de María lo sacudió de su trance. Debemos salir de aquí. Pero al mirar por la ventana, se dio cuenta de que la noche había caído más oscura, como si hubieran sido tragados por un abismo sin fondo. El río brillaba con un fulgor macabro, llamando a Juan, prometiéndole respuestas, pero con un precio aterrador. Y de pronto, la decisión se hizo palpable. Voy a arriesgarme, dijo, como una declaración a su propio corazón. Si el río tiene la verdad, debo ir. Debo enfrentar lo que hice, lo que todos hicimos. María lo miró aterrorizada. ¿Cómo puedes estar seguro? ¿Y si nos atrapa también a nosotros? Es un riesgo que tenemos que correr. No podemos quedarnos aquí, atados a las sombras. La determinación había florecido en su interior, las criaturas de la noche aullaron, como si entendieran su elección. Y mientras Juan daba su primer paso hacia la salida, las sombras se agitaron, como si la casa misma tratara de retenerlo, de impedirle cruzar el umbral hacia el río y su oscuro destino. Juan, gritó María, pero él se volvió, sus ojos fijos en la luz titilante que emanaba del agua. Debía enfrentar su propio tormento, debía descubrir los secretos que habían quedado enterrados. Enfrentar a la Llorona, a su madre y al legado de sacrificios que lo ataban a aquel lugar maligno. El momento decisivo se había acercado. Quédense aquí, cuídense, yo regresaré, dijo con una voz que temblaba de incertidumbre, y mientras cruzaba el umbral, sintió el llamado del río resonando en su alma. La Llorona danzaba en la bruma, una invitación oscura para lo que estaba por venir. Las aguas se calmaron, pero el misterio apenas comenzaba a desvelarse. La verdad que Juan había deseado durante tanto tiempo ahora estaba al alcance de su mano. Estaba listo para descubrir qué cielos o abismos lo esperaban al otro lado. La luna seguía brillando, su luz se reflejaba en el agua en un espectáculo entre lo hermoso y lo siniestro. Y el murmullo de las aguas se convirtió en un clamor ensordecedor, como si el río reclamara su tributo ya olvidado. A medida que se acercaba a la orilla, una sombra se alzó del agua, la figura de su madre, y con ella, el secreto que podría cambiarlo todo. ¿Estás listo para conocer la verdad, Juan? Recuerda, siempre hay un precio. La sombra se transformó en la figura de su madre, pero ya no era la misma que recordaba. Su rostro mostraba una tristeza profunda, y su mirar, una mezcla de dolor y resignación. Juan sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, como si el agua del río le susurrara secretos que nunca debían ser escuchados.
¿Madre? ¿Eres tú? Su voz temblaba. Las palabras apenas salieron de sus labios, ahogadas por el terror que lo envolvía. Tu sufrimiento ha traído tu verdad hasta aquí, hijo, respondió la figura espectral, su voz era un eco lejano. El río no solo es agua, es memoria, es dolor, es todo lo que se ha perdido y jamás se recuperará. Para salvar a los tuyos, debes desenterrar lo que has olvidado. Pero, ¿a qué precio? Juan apenas podía contener la angustia. Las aguas, ahora inquietas, comenzaron a agitarse con mayor furia, y un grito resonó en la distancia, como una llamada que provenía de las profundidades. Juan sintió como el horror lo envolvía. Cada lágrima que derramó su madre se convirtió en lo que el río exigía, y en su interior comprendió que no estaba solo, había una conexión entre ellos que iba más allá de la vida y la muerte. Mis lágrimas son parte de ti, de lo que has elegido no recordar, susurró la figura, mientras giraba lentamente. La Llorona no es solo una advertencia. Es un recordatorio de que el sacrificio siempre regresa. La oscuridad se adensaba, y de repente, las risas distorsionadas de los hijos de Juan se mezclaron con lamentos de almas añorantes, como una sinfonía macabra que lo empujaba a vaciar su alma. Juan. Elige, resonó entre sus pensamientos. Cállate, gritó, llevándose las manos a los oídos, pero las voces solo crecieron. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, arrodillándose junto a la orilla, sintiendo el frío húmedo del río que casi lo abrazaba. Conocer la verdad, Juan. Y para ello, debes dejarlo ir. La visión de su madre empezó a desvanecerse, sus ojos llenos de lágrimas pero también de esperanza. Recuerda nuestro pacto. El silencio no nos salvará. Con cada palabra, Juan sintió como la oscuridad en su corazón se expandía, como si la culpa se hubiera hecho tangible y tomara forma a su alrededor. No puedo, había estado tan atrapado en su dolor que había olvidado la lección más crucial, el pasado nunca se queda atrás. La Llorona apareció tras su madre, una figura imponente, con su rostro oculto por el manto de sombras. Cada elección tiene un precio, Juan. La sangre llama a la sangre, y tu tiempo se agota. Debes actuar, antes de que el río decida por ti. Las aguas maximizaron su frenesí, empujándolo hacia su destino. No, yo no. Se sintió completamente impotente. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que había llegado a un punto crítico, una bifurcación entre el bien y el mal, la salvación y la condena. ¿Qué quieres? ¿A quién debo sacrificar?, gritó, su voz quebrada, mientras el viento aullaba su desesperación. La Llorona dio un paso al frente, los ojos brillando como llamas en la penumbra. La elección es tuya, José. Yo solo soy el puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y tú, debes decidir qué camino tomar. No había retorno, eso lo sabía. La angustia corrió por sus venas mientras miraba el reflejo de su madre desvanecerse y la sombra estirarse hacia él como tentáculos de oscuridad. La verdad que había estado buscando ahora se deslizaba entre sus dedos y el precio era mucho mayor de lo que estaba dispuesto a pagar. Con cada palpitación, el tiempo se consumía. Sin embargo, algo en su interior empezaba a cambiar. La determinación crecía en su pecho, desbordando el temor. Si hay que sacrificar uno, que sea yo, afirmó, enfrentándose a la Llorona. Pero justo antes de que el río respondiera, un grito desgarrador resonó desde la casa. Juan. Ayúdame. Era la voz de su hijo, y con esto, se encendió una chispa en su corazón. Esto no ha terminado, bramó, abalanzándose hacia el sonido. En ese instante dejó escapar todo el miedo, todo el peso del pasado. La Llorona podía quedarse con su verdad, podía albergar su oscuro secreto, pero nadie tocaría a su familia, y mientras la corriente lo arrastraba, el desafío se lanzaba al aire. Hasta el final, gritó, y en ese momento, el río lo tragó. Los ecos de su voz se dispersaron, se entrelazaron con la oscuridad, la determinación y el miedo. Pero había un nuevo camino por descubrir, un nuevo sacrificio acechando en las sombras, la verdadera enfrenta comenzaba ahora. ¿Puede Juan rescatar a su hijo antes de que el río tome lo que le pertenece? La corriente lo engulló, llevándolo hacia un fondo donde la luz apenas existía. Juan sintió un frío que penetraba en sus huesos,
un estado de desesperación que le helaba el alma. Los ecos de su propio grito resonaban en el abismo oscuro, mezclándose con sus recuerdos, con aquellas risas que ahora parecían burlarse de su lucha. Desesperado, nadó hacia la superficie, buscando un hilo de esperanza, un atisbo de claridad en medio de la tormenta. Cuando emergió, el río no era el mismo. Las olas eran pesadas, casi corpóreas, como si miles de manos invisibles intentaran arrastrarlo de nuevo. Un silencio ominoso se cernía sobre él, y eso le hizo temer lo peor. Sin embargo, el grito de su hijo aún retumbaba en su mente, un faro en medio del caos. «Juan. Ayúdame». Era un llamado que no podía ignorar. Mientras luchaba contra la corriente, su cuerpo se sentía cada vez más pesado. El manto de oscuridad que lo rodeaba parecía querer apoderarse de sus pensamientos, llenándolos de imágenes de su familia aún en peligro. Entonces, un destello de luz apareció en la distancia, reflejando un camino a seguir. Sin pensarlo, se lanzó hacia él. La luz lo condujo a un claro donde el río cedía su paisaje a una orilla cubierto de niebla. Allí, de pie, se encontraba la Llorona, envuelta en un halo sobrenatural. Sus ojos emanaban un fuego que lo atravesó. «No puedes escapar, Juan. Has tomado una decisión, y el río lo sabe. Suéltalo». «No te lo llevarás», gritó Juan, sintiendo como una oleada de energía emanaba de su voz. Pero la Llorona solo sonrió, una expresión que combinaba tristeza y malignidad. «¿De verdad crees que puedes enfrentarte a mí y a tus propios demonios?». Su respuesta retumbó, como un trueno que resonaba en las entrañas del bosque. «Tus recuerdos son lo que te ata a este lugar, y lo que no recuerdas, perderás». El viento aullaba a su alrededor, y Juan sintió su pecho oprimido. «Debo recordar», repetía, como un mantra, buscando entre las sombras algo que lo pudiera fortalecer. Imágenes distorsionadas llenaban su mente, risas de su hijo, las dulces melodías de la infancia, y un eco lejano de una tragedia que había decidido olvidar. Con cada recuerdo, la niebla a su alrededor se disipaba un poco más. «Tu madre. Ella te dejó una advertencia», la Llorona insistía, avanzando hacia él. «Tú estás destinado a repetir su historia». No. Juan no iba a permitirlo. La rabia creció en su interior, una llama ardiente que lo impulsaba. Se acordó de un secreto que su madre le había confiado en su lecho de muerte, un ritual perdido que podría debilitar el poder de la Llorona. «Si la sangre llama a la sangre, yo puedo enfrentar mi pasado y liberarme de su embrujo». Con la creciente convicción, se centró, recordando las palabras exactas. Al instante, el viento cambió, el río empezó a calmarse, y la figura de la Llorona titubeó, pero justo cuando parecía que podía ganar, una sombra emergió detrás de ella. Era su hijo, atrapado en una especie de trance, sus ojos vacíos miraban hacia la nada. «Papá», su voz temblorosa cortó el aire, como un lamento desgarrador. No puedes llevártelo». La desesperación llenó a Juan de nuevo, y mientras la Llorona sonreía, sus manos extendidas en un gesto de posesión, Juan se sintió empoderado por el amor incondicional que sentía por su hijo. «El sacrificio será por ti, no por mí», gritó, y al decir esto, empezó a recitar el ritual que le había enseñado su madre. La Llorona se retorció, la luz brilló cada vez más intensamente, la tierra tembló y el río comenzó a rugir, como si estuviera vivo. Juan sintió su conexión con la corriente y con su familia por primera vez, y mientras la sombra intentaba atraparlo, se dio cuenta de que el camino se estaba abriendo, pero también el peligro se hacía más cercano. La presencia oscura gritaba enojada mientras las aguas se alzaban, la lucha no había hecho más que empezar. ¿Podrá Juan recuperar a su hijo antes de que la oscuridad lo consuma todo? El canto del río se convirtió en un grito desgarrador. Juan continuó recitando el ritual, cada palabra resonando con la fuerza de sus recuerdos más profundos. Su voz reverberaba en el aire pesado, como si llamara a los espíritus de sus antepasados. La Llorona se detuvo, la luz agigantada a su alrededor la mantenía a raya, pero su mirada ahora era de rabia pura. «No puedes derrotarme con simple palabras», exclamó la Llorona, su risa era como un eco aterrador, un eco que vibraba en la piel de Juan. La oscuridad que emanaba de ella se arremolinó y se intensificó, buscando desesperadamente una manera de romper el conjuro.
Solo quiero a mi hijo, gritó Juan con toda su fuerza. La imagen de su pequeño, mirándolo con miedo, lo atravesó como una puñalada. Esa imagen lo llenó de convicción, lo empujó a seguir adelante. La niebla comenzó a disolverse a su alrededor, pero no sin resistencia, una sombra se deslizó hacia Juan, tentadora y fría. Era un reflejo de su propio miedo, una manifestación de la culpa que había llevado durante años. ¿Por qué luchas? Has fallado, Juan. Tus demonios te encuentran donde quieras que vayas, susurró la sombra, acechando, buscando su debilidad. Tú no eres mi verdad. Juan se aferró aún más al ritual, a la luz que brillaba en el corazón de su pecho. En su mente, recitó nuevamente las palabras que su madre le había enseñado. Cada sílaba era un hilo que lo tejía a su familia, a su amor. La sombra, por un momento, retrocedió, pero la Llorona no estaba dispuesta a rendirse fácilmente. Con un movimiento repentino, estiró su mano hacia la figura de su hijo, que seguía atrapado en la niebla. Si eres valiente, muestra tu amor verdadero, sacrifica lo que más amas. De lo contrario, lo perderás para siempre. Su voz era un veneno, con la dulzura de una madre, pero el frío de un espectro. Juan sintió que el aire se le cortaba. El sacrificio, la idea le ahogó el aliento. Su corazón latía con fuerza y sus pensamientos se aceleraron. Nunca te dejaré ir, susurró a su hijo, desesperado. Apártalos de mí. Y mientras la luz crecía, también lo hacía su determinación. Con el ritual a medio pronunciar, de repente se detuvo y miró a la Llorona, desafiándola. ¿Qué has hecho realmente? No eres más que la sombra de lo que fuiste un día. Estás atrapada en tus propios lamentos. De pronto, una onda de energía atravesó el espacio. La Llorona gritó, una mezcla de furia y dolor. El bosque pareció tambalearse, y el río rugía con furia. Las olas comenzaron a chocar violentamente contra las rocas, arrojando chispas de agua como si desearan advertirle de un peligro inminente. No toleraré más insolencia. La sombra que la rodeaba se transformó en un torbellino negro, un vórtice absorbente que giraba alrededor de Juan. Y en ese momento, supo que la batalla que libraban iba más allá de lo que había imaginado. No solo se trataba de recuperar a su hijo, era un enfrentamiento con un legado oscuro. Jamás te dejaré ganar. Juan dirigió sus palabras a su madre, a ese amor que siempre lo guió en los momentos más oscuros. La luz brotó en su interior, desnudando los secretos que siempre había temido confrontar, pero justo cuando parecía que la luz comenzaba a ganar, un grito desgarrador retumbó en el aire. «Papá». Fue el grito de su hijo. El tiempo se detuvo por un instante y Juan sintió como su corazón se partía un poco más, la corriente se desbordó, llevando consigo no solo el agua, sino sus esperanzas. La realidad se distorsionó y el bosque pareció encerrar a Juan en su trampa. Ahora es el momento. La Llorona lanzó un hechizo crudo, capaz de deshacer los lazos que unían a Juan con su hijo. En ese instante, el mundo se volvió borroso. ¿Podría Juan realmente salvar a su hijo sin perderse a sí mismo en el proceso? La niebla se espesó y las sombras comenzaron a danzar. Pero el sacrificio que estaba a punto de enfrentarse podría ser el más doloroso de todos. ¿Logrará Juan romper el ciclo de sufrimiento y recuperar a su hijo o se convertirá en una sombra más en el río? La tormenta de emociones crecía dentro de Juan mientras la Llorona lo desafiaba, sus ojos negros como el abismo observándolo. ¿Qué estás dispuesto a perder, Juan? ¿Te atreverás a sacrificarlo todo? Las palabras serpentinas recorrieron su mente, llenándole de dudas e inquietudes. Nunca, gritó, con una voz que resonó como un trueno. Recordó las caritas sonrientes de sus hijos, esas risas que habían sido ahogadas por el miedo y la desesperación. María estaba detrás de él, su mano se aferraba a la suya, llenándolo de valor. No dejaré que el miedo gobierne mi corazón. La niebla se espesa y la figura de la Llorona se difuminó. Sin embargo, ese eco de su madre resonaba dentro de su ser, siempre hay un precio por la vida. Juan sintió como el peso de la oscuridad se agolpaba, pero lo que había aprendido de su madre resonó de manera clara, el amor podría vencerlo. Apoyándose en la luz que había descubierto, comenzó a recitar el viejo ritual que había olvidado, un conjunto de palabras que resonaban como un canto ancestral.
Con cada sílaba pronunciada, la luz creció y se expandió, empujando a la Llorona hacia atrás, haciendo que su risa se tornara un lamento doloroso. El río está aquí para liberarte, gritó Juan, su voz potente, firme, como un guerrero decidido a luchar por lo que amaba. La corriente del río comenzó a agitarse y a girar a su alrededor, liberando fragmentos de almas que empezaron a aplaudir el coraje que se alzaba contra las sombras. Los ojos de la Llorona se achicaron, llenos de un odio feroz. No puedes derrotarme con palabras vacías. Esta noche no se escapan. Uno de ustedes debe dar su vida para calmar el rencor de las aguas. Si quieres un sacrificio, haremos un pacto. Deja a mis hijos en paz y yo asumiré la carga. La determinación en la voz de Juan resonó en la noche. Pero en su interior, el miedo palpitaba, clamando para que no cometiera un error fatal. La figura de su hijo empezó a desenredarse de las garras de la Llorona y a mirar a Juan con ojos suplicantes. Papá, ayúdame. Cada grito de su pequeño destrozaba su alma, y el miedo se convirtió en un fuego ardiente. No te dejaré ir, prometió Juan, mientras una ola de energía lo atravesaba. ¿Qué debo hacer? La desesperación en sus palabras era palpable. Tu voluntad debe prevalecer sobre el sacrificio. Enfrenta tus demonios y recuerda el amor que da vida. La voz de su madre emergió en el susurro del viento. Juan se dio cuenta. Entre las dudas, había algo latiendo dentro de él, un amor tan poderoso que podría desafiar cualquier oscuridad. Con la voz firme, miró a la Llorona a los ojos. No tendré miedo. No sacrificaré a mi hijo. Esta es mi vida, y quiero vivirla por ellos. La Llorona, furiosa, comenzó a crecer en tamaño, convirtiéndose en una tormenta de sombras. Tu soul se convertirá en mi alimento, resonó, pero mientras la oscuridad se precipitaba hacia él, Juan mantuvo su postura. La luz que brotaba del fondo de su ser se volvió un faro poderoso, todo se tornó en caos, luces parpadeantes y sombras danzantes. Pero, en medio de la tormenta, Juan extendió su mano hacia su hijo. Ven hacia mí, gritó, y con cada paso que dio su hijo, la oscuridad retrocedía. Un destello iluminó el bosque y cuando el niño cruzó la frontera del miedo, la sombra de la Llorona comenzó a desvanecerse. La Llorona gritó con un dolor apabullante, como si su propia esencia se desvaneciera. ¿Quién se atreve a desafiarme? Soy su padre y este amor nunca será tu prenda. El río gimió, y en cuestión de segundos, Juan se entregó a la corriente, sintiendo cómo arrastraba su ser mientras el amor resplandecía en su pecho. Aquella luz se convirtió en la fuerza que rompió las cadenas, desdibujando la bruma oscura. De repente, en un destello de esperanza, la figura de su madre volvió a aparecer, pero ahora sonreía. Has elegido bien, hijo. Nunca olvides que el amor es más fuerte que cualquier sacrificio. Lo que entregaste no fue tu vida, sino tu sacrificio por los que amas. Así, el río comenzó a calmarse. La Llorona, debilitada y arrojada a la oscuridad, desapareció con un grito final, llevándose solo la amenaza, pero dejándolos libres. Juan emergió de las aguas, abrazando a su hijo y a María. El aire fresco traía consigo un nuevo amanecer. El sol brotaba en el horizonte, bañando el pueblo de luz, prometiendo nuevos días. Todo estará bien, susurró Juan, abrazando a su familia, sintiendo como el miedo se desvanecía. La paz había regresado al pueblo de Tabasco, y aunque las cicatrices del pasado quedaban, el amor siempre prevalecería. Aquella noche, el sacrificio fue uno de amor. Uno que convirtió el terror en esperanza y les enseñó que, aunque a veces el camino sea oscuro, siempre se puede encontrar la luz, y así, con el alba asomándose al horizonte, sus corazones se llenaban de promesas y de la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier marea oscura. Recuerda. Necesitas suscribirte ahora mismo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es crucial para seguir creando estas historias.